para saludar a la Virgen. La Virgen María es aliada de todo lo bueno. Nadie tiene tanto interés en el reinado de Cristo como María. Nadie ha vivido el Evangelio con tanta profundidad como María. Ella es alegría en el cielo y esperanza en la tierra. Considérala siempre como tu gran aliada en el conocimiento y en el servicio a Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos, nuestro retiro tiene por título Discípulos del Evangelio. Hemos tenido hasta este momento, por la bondad de Dios, 4 enseñanzas. En la primera hablábamos sobre qué es ser discípulo y después vamos con los evangelios. Hemos hablado de ser discípulos de San Mateo, entendiendo que Mateo nos presenta en su evangelio un camino de seguimiento a Cristo. Eso es lo característico de los santos, que cuando vamos con nuestros hermanos y amigos los santos, no nos extraviamos porque ellos llevan un camino seguro y firme hacia Cristo. Entonces, discípulos de San Mateo o con San Mateo, discípulos después vimos con San Marcos, discípulos de San Lucas o con San Lucas. Nos corresponde ahora discípulos de San Juan. Hay una riqueza, hay una profundidad inmensa en el cuarto evangelio. Ustedes seguramente conocen que se ha comparado a cada uno de los evangelistas con aquellas figuras que aparecen en la literatura apocalíptica. Por ejemplo, a San Marcos se le compara con un león, a Mateo con el toro y su fuerza, a Lucas con una figura humana, porque es el que nos presenta de un modo más claro la ternura y la humanidad del Hijo de Dios encarnado. Dentro de ese esquema, a San Juan se le compara con un águila. Águila que vuela altísimo, águila que fija su pupila en el sol, águila que nos invita a elevarnos y a descubrir que nuestra auténtica ciudadanía no está en la tierra, sino que está en la gloria del cielo. También se le ha llamado a San Juan el evangelista teólogo, porque la profundidad de sus palabras contiene ciertamente toda una elaboración teológica, y de eso vamos a hablar un poco en esta enseñanza con la ayuda de Dios. Según el parecer unánime de los padres de la Iglesia, el autor del cuarto evangelio es también uno de los apóstoles. Era hermano de Santiago. Pero aquí hay que aclarar que entre los apóstoles había 2 Santiagos. Comentábamos que los evangelistas han sido comparados con esas figuras apocalípticas y que San Juan es comparado con un águila por la altura de su vuelo, por su pupila fija en el sol y por la invitación que nos hace a descubrir nuestra ciudadanía en el cielo. Este Juan es considerado por los padres de la Iglesia más antiguos como uno de los 12 apóstoles. Él era hermano de Santiago, pero hay 2 Santiagos entre los apóstoles, uno conocido como Santiago el mayor y otro Santiago el menor. Y bueno, como hoy estamos aprendiendo muchas cosas, aclaremos también algo sobre la palabra o sobre el nombre Santiago.
La verdad es que el nombre Santiago es una contracción de Santiago, es decir, San Jacobo. Si miras, por ejemplo, en la versión latina de la Biblia, te encuentras que el apóstol que nosotros llamamos Santiago se le llama Jacobus. Y si miras el texto griego, verás que se llama Jacobos. Es decir, que estos dos apóstoles en realidad se llamaban Jacob, o se llamaban Jacobo. En muchas Biblias protestantes se evita la expresión Santiago y aparecen como Jacobo. No es para escandalizarse, simplemente que el nombre que nosotros comúnmente utilizamos, el nombre Santiago, lo que quiere decir es Sant Jacobo, es decir, San Jacobo. Bueno, con esa pequeña aclaración volvamos. Entre los apóstoles había dos que se llamaban Jacob o Jacobo y que nosotros nos hemos acostumbrado en el castellano actual a llamarlo Santiago. De esos dos Santiagos hay uno que era hermano de Juan. Esos dos eran hermanos, Santiago el mayor y Juan eran hermanos y eran pescadores. Lo mismo que Pedro y Andrés, otros dos apóstoles, también eran hermanos entre sí y eran pescadores. O sea que entre los 12 llamados por Cristo había dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés por una parte, Santiago el mayor y Juan por otra parte. Estos dos, Santiago y Juan, eran hijos de un personaje reconocido en Cafarnaúm que era Zebedeo. El Zebedeo, y ellos son llamados entonces los hijos de Zebedeo. Esos eran Santiago y Juan. El otro Santiago, llamado Santiago el menor, era pariente del Señor, y así se le llama algunas veces, se le llama el hermano del Señor, el pariente del Señor, pero la misma Biblia aclara que la madre de Santiago el menor era distinta de la Virgen María. Esto también es importante decirlo porque sabemos de esa controversia continua que si María tuvo más hijos, y bueno, ese tema surge y resurge en algunos diálogos con cristianos no católicos. Entonces Santiago el menor era pariente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo terminaron estos dos Santiagos? Santiago el mayor murió mártir en Jerusalén, fue ejecutado por el rey Herodes, fue el primero de los apóstoles que murió mártir, Santiago el mayor, es decir, el hermano de Juan. Mientras tanto, Santiago el menor llegó a ser cabeza de la comunidad cristiana en Jerusalén. Santiago el menor aparece, por ejemplo, en el capítulo número 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí aparece Santiago el menor como dirigente, como cabeza visible de la iglesia de Jerusalén. Santiago el menor tuvo un papel importantísimo en la conversión de muchos judíos hacia la fe cristiana. Santiago el menor, el pariente del Señor, es también el autor de la carta de Santiago. Usted sabe que en el Nuevo Testamento tenemos la carta de Santiago. Esa es escrita por Santiago el menor. Bueno, después de hacer todas estas aclaraciones sobre los Santiagos, volvamos a nuestro autor, volvamos a Juan. Juan entonces era hermano de Santiago el mayor, los pescadores. Juan el apóstol tenía un temperamento sumamente fuerte. Estos dos hermanos, o sea Santiago y Juan, eran llamados por Jesucristo los Boanerges, expresión que significa los hijos del trueno. La expresión semita, la expresión judía, hijo de, está indicando una característica de una persona en la que se destaca particularmente. Por ejemplo, cuando se dice de el apóstol Bernabé, ese Bernabé significa el hijo de la consolación, es decir, aquel en el que se refleja plenamente cómo Dios nos llena de su consuelo, de su alegría y su fortaleza. Eso es lo que significa Bernabé.
Y encontramos, por ejemplo, también a Barrabás. Barrabás lo que quiere decir es el hijo. Entonces tenemos a Bernabé, tenemos a Barrabás, tenemos también a Pedro, que es llamado Bar-Joná. Bar-Joná, eso significa el hijo de Jonás. Bueno, Cristo llamaba a estos dos hermanos, a Santiago y a Juan, los llamaba los hijos del trueno. Es decir, tal vez en el lenguaje castellano actual diríamos los atronados. Es decir, con un temperamento sumamente fuerte. Y ellos, estos dos, mostraron ese temperamento, por ejemplo, cuando alguna vez, atravesando la región de Samaria, camino de Jerusalén, no les dieron posada a Cristo y a los demás discípulos. Ellos iban de norte a sur. Las regiones son Galilea en el puro norte, Samaria en la mitad, otros pronuncian Samaria, y Judea en el sur. Iban caminando desde Galilea hacia el sur, hacia Judea. Ese era el recorrido que estaban haciendo. Y en ese recorrido tenían que pasar por Samaria. Pero ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se entendían muy bien. Había gran hostilidad entre ellos. Y cuando iban atravesando esa región, agotados seguramente por la larguísima caminata, buscaron hospedaje en Samaria. Y en esa población, una pequeña población de Samaria, de la cual ni siquiera se dice el nombre, no les dieron hospedaje. Y entonces Santiago y Juan montan en cólera y le dicen a Cristo: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo que consuma esta ciudad? Ese era el temperamento que ellos tenían. Te estoy contando todo esto para que conozcamos quiénes eran ellos y para que conozcamos en concreto quién era Juan. Por eso te estoy contando. Entonces Juan era un hombre de un temperamento muy fuerte, muy agresivo. Además, lo mismo que su hermano Santiago, eran codiciosos, o mejor, eran ambiciosos. Nos cuentan los evangelios, por ejemplo, que en alguna oportunidad ellos dos, otra versión dice que no fueron ellos dos, sino la mamá de ellos dos, se presentó donde Cristo, la señora mamá de estos dos, o ellos dos mismos, y le pidieron a Jesús un favor. Y el favor era: queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda cuando llegues a tu reino. Porque hay que saber que la idea que tenían en general los apóstoles era que ciertamente estaban pasando muchas dificultades, que no era fácil el camino con Cristo, pero ellos tenían la idea de que cuando llegaran a Jerusalén y cuando Jesús tomara posesión de su reino en Jerusalén, las cosas iban a cambiar completamente. Y entonces ellos iban a tener grandes puestos, iban a tener grandes responsabilidades y también iban a tener grandes ventajas, algo así como que iban a ser los ministros del gabinete de Cristo, iban a ser los primeros en la corte de Cristo. Y entonces por eso ellos, para no tomar ningún riesgo, le dijeron a Cristo nuestro Señor: ¿sabes qué? Queremos sentarnos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Como quien dice, queremos los primeros puestos. O sea que fíjate cómo era Juan. Juan era un hombre con un temperamento agresivo, casi podríamos decir vengativo, y Juan era un hombre ambicioso, lo mismo que su hermano Santiago, un hombre que quería poder y quería estar por encima de otros. Estas descripciones no parece que ayuden mucho en la declaración de santidad de Juan, pero hay que decirlas para que descubramos el poder que Cristo tuvo en el corazón de Juan y la transformación maravillosa que hizo en él. Hay otro dato biográfico que también hay que comentar sobre Juan y que aparece precisamente en el cuarto evangelio, el que lleva su nombre. Juan era discípulo de otro Juan, de Juan el Bautista. Y este Juan, el apóstol, discípulo de Juan el Bautista, escuchó de Juan Bautista esa frase que repetimos en cada Eucaristía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista, señalando a Jesús de Nazaret, les dice esas palabras:
a los discípulos que tenía. Y entre esos discípulos estaba Andrés y estaba Juan. Andrés después fue a contarle a su hermano, es decir, a Pedro, contarle a Pedro que habían encontrado el Mesías. Juan era discípulo del Bautista. Entonces, estos son los datos que tenemos sobre Juan, que fue un apóstol del Señor, que tenía un temperamento extremadamente fuerte, podríamos decir agresivo, casi vengativo, y además que tenía sus propias ambiciones. Por otra parte, debemos recordar que 3 de los 12 apóstoles fueron especialísimamente cercanos a Cristo nuestro Señor. Esos 3 apóstoles fueron Pedro, Santiago y Juan. Ese Santiago es Santiago el mayor, o sea que era Pedro y los 2 hermanos Santiago y Juan. Estos 3 aparecen en varias escenas del Evangelio, aparecen juntos. Por ejemplo, en el pasaje de la transfiguración, que lo vamos a escuchar en el Evangelio de hoy. Ahí están ellos 3. Cuando Cristo va a resucitar a una niña pequeñita, una niña de unos 12 años, la hija de Jairo que había fallecido, al entrar en la habitación donde estaba la niña recién fallecida, Cristo no admite que le acompañe nadie, sino únicamente los papás de la niña y 3 de sus apóstoles, que eran Pedro, Santiago y Juan. Cuando Cristo se va a orar en el Monte de los Olivos, escoge a 3 de los apóstoles para que estén con Él y para que oren con Él. ¿Y esos 3 cuáles eran? Pedro, Santiago y Juan. De tal manera que Pedro, Santiago y Juan eran muy cercanos a Cristo y además fueron testigos de excepción de momentos revelatorios de Jesucristo que, por supuesto, eran fundamentales para comprender el misterio del Señor. En la última cena, Juan aparece sentado, o mejor dicho, recostado al lado de Cristo. La manera como comía aquella gente, la manera como cenaba, era muy distinta de la manera como nosotros acostumbramos tomar los alimentos. Porque resulta que aquella gente tomaba sus alimentos, esa era la costumbre que se había impuesto en Judea, un poco a la manera romana, a pesar de todas las distancias y prejuicios y, diríamos, rechazo que tenían hacia la cultura del Imperio Romano. Y entonces lo que ellos hacían es que utilizaban unas mesas muy bajas y se sentaban alrededor, pero no era sentarse exactamente, sino era más bien recostarse en cojines. Si ustedes me preguntan a mí, me parece la manera más incómoda de comer que uno pueda tener. Imagínense uno recostado por allá en un cojín. Bueno, en fin, no me haga más preguntas, incomodísimo me parece, pero esa era la manera como ellos tomaban esos alimentos. Es más, eso era característico de una cena elegante, porque de alguna manera la cultura romana había entrado hasta ese punto en el mundo judío. Juan estaba cerca de Cristo en la última cena. Según todas las indicaciones que tenemos, aunque los exégetas siguen y seguirán discutiendo esto por siglos, según todas las indicaciones que tenemos, y este es el punto fundamental, Juan, el apóstol, es el discípulo amado. Porque en el cuarto evangelio nunca se menciona esta equivalencia, pero todos los indicios apuntan a que Juan era el discípulo amado. Y esto es clave porque nos da una enseñanza fundamental, y es que para comprender el misterio de Cristo hay que entrar en la esfera, en el ambiente del amor de Cristo. O dicho de otra manera, solo comprendemos a Cristo en la medida en que es posible comprenderlo. Solo lo comprendemos amándonos y dejándonos amar por Él. El diccionario de Cristo es el amor. Eso se puede escribir por ahí para las 16, 18 personas que están escribiendo, entre las cuales ya tengo algunas amistades. Hay que escribir eso. El diccionario de Cristo es el amor. No cualquier amor.
hay que entrar en la esfera del amor de Cristo. Hay que entrar en la atmósfera del amor de Cristo. Fuera del amor no entiendes nada de Cristo. Fuera de esa dimensión de caridad y de entrega, el Evangelio se vuelve incomprensible. Juan es el discípulo amado. Juan es aquel que ha entrado con sus defectos, porque ya hemos hablado de sus defectos, ha entrado en esa esfera y él era conocido como el discípulo amado, especialmente cercano. Era tan cercano a Cristo que en la última cena, cuando Cristo dice que uno de los discípulos, que uno de sus apóstoles lo va a traicionar, Pedro se queda muy golpeado en su corazón y entonces le hace señas a Juan y le dice: pregúntale quién es. Juan estaba recostado en el pecho de Cristo. Es una actitud de extremada confianza. Es la confianza de aquel que, por decirlo así, bebe directamente de la fuente del corazón de Jesús. Juan le pregunta a Jesús quién es, y Jesús le responde: aquel a quien yo le dé un trozo de pan untado, ese es. Y luego le da ese trozo de pan untado a Judas Iscariote. Entonces esto nos muestra otra dimensión de Juan, y es que Juan era cercanísimo a Jesucristo, cercanísimo en la dimensión del amor y cercanísimo en la dimensión de la revelación. Terminemos ahí, hay tanto que decir sobre Juan, pero terminemos ahí, recojamos los elementos fundamentales. Juan era discípulo de Juan Bautista, lo cual significa que tenía muy claro el camino del arrepentimiento y tenía muy clara la inminencia de la hora del Mesías en Israel. Juan tenía un temperamento muy fuerte, hasta llegar casi al punto de la venganza. Juan tenía ambiciones humanas y terrenales muy claras. Juan era muy cercano al Señor y gozó de su confianza. Juan entró en la esfera de la dimensión, en la dimensión del amor de Cristo, y en ese sentido, cerca del Señor, tuvo un lugar privilegiado para comprender, para recibir la revelación que viene de Dios. Hemos dicho, al referirnos a Mateo y a Lucas, hemos dicho que ambos evangelistas nos hablan de los orígenes del Señor. Mateo, por ejemplo, nos habla desde la perspectiva de José. José es el que recibe una especie de anunciación en el Evangelio de Mateo, porque en sueños el ángel le dice a José, el ángel le dice: no temas recibir a María, tu mujer, lo que hay en ella viene del Espíritu Santo. En el evangelista Lucas se nos presenta el origen de Cristo desde la perspectiva de la madre, desde la perspectiva de María. Y lo que se presenta entonces, ¿qué es? Lo que se presenta es la anunciación, el nacimiento. Ese es el camino que nos presenta Lucas. O sea que estos dos evangelistas nos hablan de la infancia, de los comienzos de Cristo en esta tierra. Esto es la anunciación, por consiguiente, por supuesto, el embarazo, el nacimiento. Juan también nos habla en su evangelio, también nos habla del origen de Cristo, pero no nos habla del embarazo, no nos habla del parto, del nacimiento. Juan, y aquí viene la comparación con el águila, Juan se remonta más allá del comienzo de los tiempos. Y lo mismo que el Génesis utilizaba la expresión: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, así empieza toda la Biblia, Génesis 1:1. Así también Juan empieza su evangelio con la expresión en el principio. Evidentemente hay una intención pedagógica en el uso de estas palabras, en el principio. Si Génesis nos habla del principio de la creación, Juan en su evangelio nos habla de un principio que es anterior a la creación. Nadie nunca en toda la Biblia se había remontado tanto
nadie nunca había dicho una palabra que fuera anterior a la creación. En todo el Antiguo Testamento no hay nada que sea anterior a la creación. Tú puedes encontrar expresiones muy elocuentes de lo que hizo Dios en la creación. Por ejemplo, te puedes encontrar en el libro de la sabiduría la manera como se describe ese lugar que tiene la sabiduría en la creación. Eso te lo puedes encontrar. Te puedes encontrar en el libro de Job, capítulo 28, la descripción de cómo Dios crea las cosas mucho antes de que haya ningún ser humano para preguntarle o para aconsejarle. Pero en ningún lugar del Antiguo Testamento hay una sola palabra que se refiera a lo que sucede, a lo que existe antes de la creación. Y eso es lo que nos presenta Juan con las palabras probablemente más solemnes que se han escrito sobre esta tierra. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella, la palabra, estaba al principio junto a Dios. Por ella se hicieron todas las cosas, y sin la palabra no se hizo nada de lo que existe. Imagínate el regalo que tenemos tú y yo en nuestras Biblias, encontrar esas frases que describen no este universo, sino podríamos decir lo que es anterior al universo, lo que es anterior a la creación, es decir, el misterio mismo de Dios. Eso es lo que nos presenta el evangelista Juan, el misterio mismo de Dios. Por eso ya vamos entendiendo por qué se le compara con el águila, por qué se le llama al evangelista teólogo. Toda esta maravilla que describe Juan en su evangelio y que nos remonta al misterio mismo de Dios, no significa que él desprecie las cosas que han sido creadas, porque en ese mismo comienzo de su evangelio, es decir, en lo que se suele llamar el prólogo del evangelio de Juan, que ocupa los versículos del 1 al 18, en ese prólogo, en el versículo 14, encontramos otra expresión absolutamente sublime que tiene que ser la fuente de todo nuestro consuelo y esperanza. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La palabra se hizo carne. Esa palabra que estaba al principio junto a Dios. De hecho, la preposición que se utiliza en la lengua original en griego es impresionante, porque esa preposición no indica únicamente que la palabra estaba junto a Dios, sino que de alguna manera estaba vuelta hacia Dios. La expresión que se dice en griego es en arche, en hologos, kai hologos en pros ton theon. Pros ton theon, ese pros indica una dirección. Es como decir que la palabra estaba vuelta hacia Dios. En latín esto se traduce con otra preposición, que es la preposición apud. En principio era de verbum. El verbum era apud deum, apud, que también significa junto a, pero mirando hacia Dios. Entonces, hay una riqueza muy grande que realmente nos invita a ser contemplativos si lo tomamos en serio. Porque lo que nos presenta Juan, si comparamos el versículo primero y el versículo 14, es que esa palabra, que al principio estaba como vuelta hacia Dios, ahora se ha vuelto hacia nosotros. Y esa palabra que se vuelve hacia nosotros es la que nos permite conocer verdaderamente cómo es Dios. Por eso el prólogo de San Juan termina diciendo estas frases: a Dios nadie le ha visto nunca. El unigénito Dios, declara la divinidad, el unigénito Dios que está en el Padre es el que nos lo ha dado a conocer. El único que podía revelarnos cómo es verdaderamente Dios, el único, es el Verbo, que estaba primero vuelto hacia Dios y que ahora ha acampado entre nosotros. Ese verbo, el verbo acampar,
A veces se traduce en las Biblias como habitar. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Prefiero que seamos fieles al texto original. El texto original utiliza un verbo que significa exactamente acampar. Kai ho logos sarx egeneto, carne se hizo. Kai eskenosen en gemin. Eskenosen significa acampó. Y es que acampar es precioso por dos razones. Es precioso en primer lugar porque acampar está indicando algo que no es permanente, mientras que habitar da la idea de algo permanente. Y realmente el verbo no se queda para siempre en el misterio de esta tierra, sino que más bien nos invita a ir con Él para habitar, ahí sí habitar, en las mansiones eternas. Ese es el primer motivo por el que es preferible el verbo acampar. El segundo motivo es porque el verbo acampar nos recuerda el peregrinar del pueblo hebreo en el desierto. Porque el pueblo, mientras estaba en el desierto, habitaba en tiendas, estaba acampando en uno y otro lugar. Y no se nos olvide que en el desierto se manifestaba la gloria divina a través de una columna de nube. Columna de nube en el día, columna luminosa o columna de fuego en la noche. Y la columna iba haciendo camino con ellos. Y la columna de alguna manera acampaba en la tienda del encuentro. Entonces, así como la gloria divina estaba en la tienda del encuentro y hacía camino con el pueblo, así la divinidad acampó entre nosotros en el misterio de la encarnación, hizo camino con nosotros. Y así como en la tienda del encuentro que tuvieron los hebreos, se reveló la gloria de Dios, una gloria que era tan intensa que luego se reflejaba en el rostro de Moisés, así también en Cristo se revela la gloria del Padre. En Cristo se muestra quién es el Padre. Hemos contemplado su gloria. Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre. Otra preciosidad que tiene ese prólogo de San Juan en el final es que nos cuenta la relación que hay entre la ley de Moisés y la revelación que se da en Cristo. La frase que utiliza San Juan es: hemos recibido la ley por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado a través de Jesucristo. La gracia y la verdad han llegado a través de Jesucristo. De tal manera que se establece con esas palabras la relación que hay entre el régimen de la ley de Moisés y el régimen nuevo que trae Cristo. El régimen de Moisés se describe con la palabra ley. El régimen de Cristo se describe con la palabra gracia. Ley en griego se dice nomos. Gracia en griego se dice charis, de donde viene la palabra carisma, de donde viene la palabra eucaristía, charis. Entonces, para San Juan, la relación que hay entre el régimen de Moisés y el régimen de Cristo es la relación que hay entre la ley y la gracia, entre el nomos y la charis. La ley es algo que llega desde fuera. A ti te presentan la ley y te dicen: mira, aquí las cosas se hacen de este modo, esa es la ley. La ley es externa. La ley depende de tu inteligencia, es decir, que comprendas lo que se te dice, y de tu voluntad, que tú estés dispuesto a hacer lo que se te pide. Esa es la ley. Mientras que la gracia, esa charis de la que nos habla San Juan, esa charis no es un elemento puramente externo, sino que obra interiormente en nosotros. Es la misma idea que de un modo místico describe el mismo Juan en el capítulo 6 de su Evangelio, cuando dice Cristo: nadie puede venir a mí
si el Padre no lo atrae. Esa atracción hacia Cristo, ese movimiento interior hacia Cristo, es una acción mística, es una acción misteriosa del amor de Dios, propiamente de la gracia divina, que nos empuja hacia Cristo, que hace que nosotros nos sintamos felices de ser de Cristo, que nosotros nos volvamos hacia Cristo. Eso es lo que trae la gracia. De tal modo que la ley de Moisés es un elemento precioso pero externo, que finalmente depende de la fuerza de tu voluntad y que por eso estaba condenado a fracasar, es decir, a no lograr su intento. Mientras tanto, la gracia es una acción interna, es una especie de enamoramiento que Dios te regala, es una persuasión suavísima que el Espíritu Santo te da y que te pone en marcha hacia Jesucristo para conocerlo, para entenderlo, para seguirlo y sobre todo para amarlo. Hermanos, yo creo que con estas palabras nos damos cuenta de la increíble profundidad que tiene el Evangelio de Juan. Es algo que nos deja absolutamente asombrados. A partir de este momento quiero compartir con ustedes 3 elementos que son fundamentales, riqueza fundamental del Evangelio de Juan y que nos ayuda a ser mejores discípulos de Cristo, que es el tema de nuestro retiro. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El primer elemento, para las 38 personas que están ya escribiendo, el número va aumentando. O sea, yo veo que la conciencia se le va despertando a la gente. Recuerde que si usted llega a su casa y tiene esas hojas en blanco, usted dirá, ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? 3 elementos. Primero, la palabra signo. Segundo, la palabra creer. Y tercero, la palabra comunión. El Evangelio de Juan está lleno de riquezas. Podríamos hacer todo un semestre de estudio sobre Juan, y eso es lo que se hace muchas veces en las facultades de teología. Es inagotable. Las 3 palabras en las que nos vamos a detener ahora son la palabra signo, el verbo creer y la palabra comunión. Entonces, sobre todo la palabra signo, hay que recordar, en griego se dice semeion, de donde viene la semiótica, la semántica, la semiología y todas esas palabras. El verbo creer se dice pisteuo, fe se dice pistis en griego, pero eso no tiene derivados directos en castellano. La palabra comunión se dice koinonía, que es una palabra que probablemente algunos o muchos de ustedes se hayan escuchado, la palabra koinonía. Eso viene de una palabra griega que significa lo que se pone en común, lo que es común. Bueno, entonces vamos con esas 3 expresiones y por qué son tan importantes en el Evangelio de Juan y por qué son tan importantes para nosotros. Empezamos con la palabra signo. Ya habíamos dicho en otra predicación que Juan no habla tanto de milagros ni de prodigios. Juan utiliza la palabra signos. Para Juan, los prodigios, los milagros, son fundamentalmente signos. Signos elocuentes y potentes, pero que como todo signo, debe ser trascendido. El ejemplo que siempre se utiliza es el del dedo que apunta hacia el sol o hacia la luna. Imaginémonos que estamos en el campo y es de noche y, por ejemplo, yo levanto mi dedo apuntando hacia la luna. La idea no es que tú te quedes mirando mi dedo. La idea es que tú busques hacia dónde apunta el dedo y mires en ese ejemplo bastante infantil, pero bastante común también.
mires la luna. Entonces Juan dice que el milagro es como la mano que apunta, pero que esa mano está apuntando a algo mucho más grande, y que nosotros en los milagros debemos preguntarnos siempre cuál es el significado, porque el signo apunta al significado. De manera que una tarea pedagógica que se impuso Juan y que nosotros debemos asumir es que para Juan lo más importante no es la mano que apunta, sino la luna hacia la que apunta la mano. Los milagros son simplemente manos que apuntan hacia dónde. ¿Qué es lo que quieren contarnos? ¿Qué es lo que quiere Dios contarnos con los milagros? Bueno, ahí es donde entra la segunda palabra. Lo que quieren los milagros es despertar en nosotros la fe. Y esa fe es la que nos quiere abrir al conocimiento de quién es Dios. En Juan capítulo 17 encontramos que Jesús está orando. Esta oración de Cristo aparece después de la conversación que Él tiene con sus apóstoles en la última cena. La manera como Juan describe las cosas es que está la última cena. Después de la última cena, que es un alimento simbólico, corporal, muy elocuente, viene una palabra que es como la homilía de Cristo en la última cena. Grandes revelaciones hace Cristo. Estamos hablando de los capítulos 15 y 16. Pero en el capítulo 17, Jesús no se dirige a los apóstoles. En el capítulo 17 Jesús le habla al Padre y empieza diciendo estas palabras: Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, con la gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo existiese. Esa expresión que está al comienzo del capítulo 17 claramente nos conecta con el comienzo de todo el Evangelio, cuando se dijo que en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y que por la palabra fueron hechas todas las cosas. O sea que Juan capítulo 17 de alguna manera nos está presentando como un nuevo comienzo. Y esto tiene mucho sentido, porque la pasión de Cristo es el nuevo comienzo, es el comienzo de la nueva creación. O sea que Cristo en la oración del capítulo 17 está inaugurando el universo nuevo. Y ese universo nuevo nos da entrada a través del don de la fe que conduce al conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del Padre y de su Hijo Jesucristo. Por eso en ese mismo capítulo 17 ustedes encuentran esta expresión: esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Entonces aquí tenemos la secuencia completa del Evangelio de Juan. Los prodigios, los milagros, son los despertadores de la fe. Los prodigios que Dios hace con nosotros son los despertadores de la fe. Y no debemos quedarnos únicamente en el milagro, es decir, lo que comentábamos antes al hablar de San Marcos, no debemos quedarnos en el milagro exterior. Pero lo que Marcos nos dice de una manera bastante velada con aquello del secreto mesiánico, eso de que Cristo cura a la gente y después les dice no le cuenten nada a nadie, eso es lo que Juan nos describe con este lenguaje del signo. ¿Cómo es la secuencia en el Evangelio de Juan? El signo es la mano que apunta. ¿Hacia dónde quiere llevarnos el signo? A creer. Verbo pisteuo. Quiero creer. Dios quiere que yo crea. El signo despierta la fe. Y la fe conduce al conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento del Padre y de su Hijo Jesucristo. Conocimiento. Pero ese conocimiento
del que nos habla Juan no es un conocimiento puramente conceptual o puramente intelectual. Para saber de qué conocimiento estamos hablando, debemos recordar la densidad que tiene el verbo conocer en la lengua hebrea. Ustedes saben que el verbo conocer, por ejemplo, en el contexto de pareja, se refiere a la intimidad que hay entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, se dice, conoció a su mujer. ¿Qué significa conocer a la mujer? Significa no que supo quién era ella, dónde vivía, qué estatura tenía, cuánto pesaba, cuánto aumentaba su peso. No, no era eso. El conocimiento, el conocimiento en la lengua hebrea se refiere a lo que surge cuando tú vives con la otra persona. Es decir, que ese esposo que vive con la esposa o esa mujer que vive con su marido puede decir, yo lo conozco. Y yo lo conozco no significa sé su estatura, su peso, su identificación nacional. No, yo lo conozco significa yo sé cómo es él. Escriba eso, por favor. El conocimiento en San Juan es yo sé cómo es él, porque yo vivo con él, porque yo convivo con él. Cuando Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Conocer al Padre no es tener muchos libros en la cabeza. Qué bueno que tengas muchos libros en la cabeza, eso tampoco estorba. Pero lo fundamental no está en los libros solamente, en las ideas solamente, en los conceptos solamente. La gran pregunta es si vives con Dios, si vives en Dios, si Dios vive en ti, si vives para Dios. Eso es lo fundamental. Entonces la secuencia completa en Juan es el prodigio, que es como la mano que apunta, que te lleva a la fe, que te lleva al conocimiento, pero conocimiento vital. Por eso Cristo dice, esta es la vida eterna. Por cierto, la palabra vida eterna, lo que significa no es una vida que dura y dura y dura y dura, no. La vida eterna no es una vida que se prolonga y se prolonga en el tiempo, es una vida que trasciende el tiempo, que trasciende todo límite. Eso es lo que significa vida eterna. Entonces, hermanos queridos, esa es la secuencia de San Juan. El signo te lleva a creer, creer te lleva a conocer, conocer significa vivir con Dios, vivir en Dios, que Dios vive en ti, que tú vives por Dios, que tú vives para Dios. Eso es lo que significa conocer. Y eso precisamente es la koinonía. Ese es el convivir. De los países que yo conozco, me parece que el que le da más fuerza al verbo convivir es México. Los mexicanos utilizan muchas veces el verbo convivir o el sustantivo convivencia en el sentido de compartir la vida. En otros países no he encontrado exactamente ese mismo sentido. Entonces, lo que está proponiendo San Juan es que tú convivas con Dios, que tú vivas con Él, o como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De aquí en adelante, te invito a que cada vez que estés en misa y escuches esa solemnísima doxología, la más importante de la Eucaristía, cuando escuches esa doxología, acuérdate de San Juan, porque esa es la vida eterna, vivir por Cristo, con Él y en Él, para la gloria de Dios Padre en la unión del Espíritu Santo. Esta idea aparece también en otro documento que se atribuye a San Juan, porque ustedes saben que además del Evangelio hay 3 cartas que se atribuyen a Juan, que simplemente se llaman primera, segunda y tercera carta de Juan. La primera carta tiene 5 capítulos, las otras 2 llamadas cartas son muy breves.
muy breves y tienen un solo tema cada una. La primera carta de Juan es la más extensa y es a la que quiero referirme ahora, porque la primera carta de Juan vuelve a utilizar la misma expresión del Evangelio. ¿Cómo empieza la primera carta de Juan? Diciendo: lo que existía desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado y nosotros la hemos conocido, eso os lo anunciamos. ¿Para qué? Para que estéis en comunión, para que estéis en koinonía con nosotros. Lo maravilloso de la palabra koinonía en la teología de San Juan, lo bellísimo de la palabra koinonía, es que la koinonía es la comunión que tú tienes con Dios porque tú vives por Cristo, con Él y en Él. Pero la koinonía también es la vida que tú compartes con los hermanos. De tal manera que la palabra koinonía al mismo tiempo te está hablando del amor hacia Dios y del amor hacia el prójimo. Los dos mandamientos principales de la vida cristiana están unidos en la palabra koinonía. La koinonía es el modo como tú vives con Dios, en Dios y para Dios. Pero como tu hermano también vive con Dios, en Dios y para Dios, tú también vives en unión con tu hermano. Y lo que hay que cuidar entre nosotros, lo que tenemos que cuidar es esa koinonía. ¿Cómo se cuida la koinonía? Asegurándonos de que el hermano vive con Dios, en Dios y para Dios. Asegurándome de que yo mismo vivo con Dios, en Dios y para Dios. Y asegurándome de que ningún obstáculo surge entre mi hermano y yo. De tal manera que convivamos, de manera que vivamos en Dios. Y allí donde hay esa koinonía, ahí donde hay esa vida en Dios, ahí donde hay ese anticipo de la vida eterna, ahí ya tienes una imagen de la victoria plena de Dios, del plan eterno de Dios, de la grandeza del amor de Dios. Ese es el plan que nos presenta San Juan. Algo que es importante destacar aquí es que al principio de esta enseñanza hablábamos de los defectos de San Juan. Dijimos que su temperamento era muy agresivo y dijimos que era una persona muy ambiciosa. Hermanos, lo mismo en el caso de Juan que en el caso de los demás apóstoles, hay algo bellísimo. Con el misterio de la cruz y con el misterio de Pentecostés, esos defectos que hemos mencionado desaparecen. Juan reaparece en la Escritura en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí aparece Juan junto a Pedro. A ver, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 se cuenta la ascensión, en el capítulo 2 se cuenta Pentecostés y el discurso primero de Pedro, y en el capítulo 3, que es al que estoy aludiendo ahora, se cuenta que Pedro iba junto con Juan. ¿A dónde iban? Al templo de Jerusalén. Cuando llegan al templo, iban a entrar por una puerta que era conocida como la Puerta Hermosa, y resulta que había un mendigo, un paralítico que nunca había podido caminar. Este mendigo lo llevaban y lo ponían junto a esa puerta por donde transitaba mucha gente para que pidiera algunas monedas. Cuando Pedro y Juan iban entrando, este mendigo les pide ese dinero. Es cuando Pedro dice su frase conocida: ni oro ni plata yo tengo, pero lo que tengo, eso te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre, que tenía sus piernas deformadas, secas, absolutamente inútiles, obtiene una fortaleza tal que no solo se pone en pie y no solo camina,
sino que corre y salta. Es un milagro impresionante que convoca en el templo una gran multitud a la que Pedro le predica y que multiplica el número de los creyentes. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque te acuerdas que dije que Pedro iba junto con Juan. ¿Y qué hace Juan en toda esa escena? Podríamos decir, nada. Le deja todo el protagonismo a Pedro. Cuando llega el momento de hablar, deja que Pedro hable. Es decir, que aquellas ambiciones que habían caracterizado tanto a Juan antes de la cruz y antes de Pentecostés, esas ambiciones ya no existen. Estas ambiciones han sido vencidas. ¿Y han sido vencidas cómo? Con el misterio de la cruz. ¿Dónde tengo yo mi cruz? Aquí. Con el misterio de la cruz. La cruz es la que destruye lo que te destruye a ti. Muy buena idea, varias personas escribiendo. La cruz es la que destruye lo que te destruye a ti. Y la cruz es la que fortalece lo que te fortalece a ti. De esa manera nos disponemos para nuestra última predicación. Porque después de esta reflexión sobre San Juan, tenemos que hablar cómo ser y por qué es necesario ser discípulos de la cruz. Ustedes llevan, me encanta ver ese escudo amarillo y sellado con el color negro que ustedes llevan con una cruz grande y clara. Yo quiero pensar y afirmar que cada uno de ustedes es y quiere ser un discípulo de la cruz. Esa será nuestra última reflexión. Por ahora pongámonos de pies, por favor. Recoja su corazón, no se disperse. Manténgase en actitud contemplativa junto a Juan. Señor, yo solo puedo decirte lo que decimos en la Santa Misa. Levantemos el corazón. Y todos siempre respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Hoy, especialmente a través de tu santo evangelista Juan, hoy tú nos llamas a levantar el corazón. Hoy tú nos llamas, Señor, para que en toda hora del día o de la noche nosotros podamos responder, tenemos el corazón levantado hacia el Señor. Hoy, Señor, hoy tú nos llamas a levantar el corazón, que no es desentenderse de la tierra, sino levantar la tierra también. Como dice San Pablo en su carta a los Colosenses, de lo que se trata es de entrar nosotros y que todo lo nuestro entre en el cortejo triunfal del resucitado. O como dice en la carta, aquel que bajó solo no subió solo. Cristo Jesús, hoy es un día bellísimo, porque este es el día en que la iglesia recuerda tu victoria, que nunca se marchita, que nunca envejece, que jamás pierde su perfume. Hoy es el día en que somos invitados a aspirar el aroma dulcísimo de tu cuerpo resucitado, Señor. Haz que la certeza de tu resurrección nos ayude a levantar el corazón, Señor. Que nuestro corazón se levante hacia ti. Que llevemos desde esta tierra una vida digna de los cielos. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros. Danos esa conversión que nos permita separarnos de todo lo que a ti te disgusta. Qué frase tan audaz que tiene la primera carta de San Juan. El que ha nacido de Dios no puede pecar. Danos, Señor, la santísima aspiración a ser tuyos en nuestro corazón, ser tuyos en nuestra voz, ser tuyos en nuestras palabras, ser tuyos en nuestras acciones. Trae la bendición de tu Espíritu y el poder de tu amor que nos lo revela todo.
tráelos sobre esta asamblea y consérvanos en santa alianza y amor contigo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La gloria para Dios, mis hermanos. Qué grande es su amor, qué grande es su presencia entre nosotros. De verdad que Él acampa entre nosotros y se deja sentir en un retiro tan bello como este. Celebrémosle con un gran aplauso.